Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Al día siguiente de que la noticia del divorcio de la actriz Jane Fonda apareciera en todos los periódicos, sonó una llamada telefónica en su piso y una voz ligeramente congraciada y agradable, que se presentó como Ted Turner, preguntó: «Dime, Jane, ¿es realmente cierto?». Jane confirmó la noticia con sorpresa. Turner le preguntó entonces si podía llevarla a un restaurante esta noche. Fonda estaba confusa. ¿Por qué iba a hacerlo? Ni siquiera se conocían. Aunque en su círculo todos sabían quién era Ted Turner, millonario y legendario fundador de la CNN. Turner decía cosas extrañas, que solo él podía entender lo que le pasaba por el alma. Jane le escuchó con perplejidad y luego interrumpió la conversación. «Señor Turner, llámeme dentro de 3 meses. Espero estar en mejor forma». Y colgó. ¿De qué está hablando? ¿De qué habla? ¿No se da cuenta del estado en que está? Su matrimonio con Tom Hayden, que duró 17 años, ha terminado. Dios sabe cómo se siente por su ruptura. Es su segundo matrimonio que se ha derrumbado. Y él es tan descortés en su fisgoneo. Turner llamó 3 meses después, el mismo día. Y esta vez Jane, por alguna razón, accedió a cenar en un restaurante. Al menos me divertiré, pensó. Era su primera cita en 17 años. Estaba guapísima a sus 52 años y vestía como le gustaba cuando era más joven. Un jersey ajustado, una falda corta de cuero y zapatos de tacón alto. Condujeron hasta un pequeño restaurante en las montañas de Santa Mónica, donde seguramente podrían esconderse de las miradas indiscretas. Ted era alto, bellamente canoso, sorprendentemente ágil. Con el entusiasmo de un adolescente, confesó que siempre le había gustado Jane como actriz, que admiraba su belleza y que ahora estaba convencido de que no se equivocaba. Luego añadió que estaba seguro de que estarían bien. Sus cejas se alzaron sorprendidas. Cuando sirvieron el postre, dijo que el único problema para él era la edad de Jane, aunque tenían prácticamente la misma edad. Lo había dicho de una forma tan simplona que ella no había tenido tiempo de ofenderse. Al segundo siguiente, Ted le estaba asegurando que estaba locamente enamorado de ella. Como de ninguna otra estrella, ¿y cuántas había visto? Al día siguiente la despertó una llamada a las 8 de la mañana. Turner llamaba diciendo que su avión privado tenía combustible y la estaba esperando. Invitaba a Jane a su rancho de Montana. Ella no estaba preparada para un acontecimiento tan rápido. Media hora más tarde, sin embargo, el coche de Turner estaba aparcado frente a su casa. Montana resultó ser maravilloso. Condujeron por los pintorescos alrededores, admirando las montañas cubiertas de abetos. De los bosques salían alces y ciervos. Ted le dio una habitación privada y ni una sola vez intentó tocarla, aunque ella podía ver el esfuerzo que le suponía. Hablaron hasta la mañana. Turner hablaba sobre todo de sí mismo. Jane se dio cuenta de que lo principal en él era su superación. Según Ted, es una compensación por una infancia infeliz. Ted creció en el sur, en Cincinnati. Su padre, propietario de un pequeño negocio, bebía y cambiaba de mujeres como de guantes, diciendo: «Son como un autobús, pierdes una y llega otra», y llegaba a casa a medianoche, despertaba a su hijo y lo aburría hasta la mañana con historias de sus aventuras nocturnas. Cuando Ted tenía 20 años, su padre se suicidó. Jane se estremeció. «Que yo sepa, tu madre». Ted intervino con cautela, pero Jane cambió bruscamente de tema. 3 semanas después, todo el tiempo que Ted había estado fuera por negocios, Turner llamó y sugirió repetir el viaje al rancho. «No», Ted le cortó Jane. «Lo siento, pero no volveré a verte». No indagó el motivo de tan categórica negativa, respondiendo: «Ya que era así, te llamaré dentro de un mes». De hecho, a Jane le gustaba mucho Ted. ¿Por qué se negaba a verle? Había una razón, pero Fonda nunca hablaba de ella. Después de todo, su carrera como actriz era exitosa, fama mundial, 2 Oscars, por Clute y Homecoming. Pero aquí con una vida personal. Después de ese viaje a Montana, Jane en el consejo de un amigo fue a un psicoanalista. Y que recomendó que en los 2 primeros meses, mientras que Jane fue a las sesiones, para interrumpir la relación con Turner. El Dr. Cotland hizo que Jane volviera a su infancia y recordara los momentos que quería olvidar. Sin embargo, había felicidad en su infancia, una casa espaciosa frente al Océano Pacífico en Santa Mónica, cielos despejados y sin nubes, un hermanito.
En las primeras fotografías que Jane mostró al psicoanalista, aparecían su padre, el famoso actor Henry Fonda, ella y su hermano Peter. Si su madre, Frances Ford Seymour, aparecía en las fotos, lo hacía en un segundo plano, casi siempre con un rostro triste y sin sonrisa. Eran personas muy diferentes. Él era un actor con una educación espartana, y ella una mujer de la alta sociedad a la que le encantaba el lujo. Él soñaba con escuchar a Louis Armstrong en Harlem, y ella, con cenar con la élite neoyorquina. No era difícil adivinar que los padres no eran felices juntos. Después de que su padre regresara de la guerra y, desde luego, después de que empezara a rodar activamente, tuvo otras mujeres y su madre lo supo y sufrió en secreto. Desde California, la familia de Jane se trasladó a Connecticut, ya que su padre estaba ocupado actuando en obras de teatro en Nueva York. La madre de Jane empezó a desaparecer de casa durante largos meses. Su abuela decía que estaba en tratamiento. Un día, su madre le enseñó a Jane una fea cicatriz postoperatoria de color morado. La habían operado del riñón. La niña cerró los ojos asustada. Poco después, su madre le enseñó a su hija el resultado de un implante mamario chapucero por alguna razón. Se lo había hecho para mantener alejado a su marido infiel. Los niños estaban al cuidado de la abuela. Y un día trajeron a la madre a casa acompañada de una enfermera. Esa fue la última vez que Jane y su madre se vieron. Pronto internaron a la madre en un psiquiátrico, del que nunca salió. Unos compañeros de clase le enseñaron a Jane, de 13 años, una revista en la que había un artículo que decía que la mujer de Henry Fonda se había suicidado en un psiquiátrico. Jane creció con un montón de complejos y pensaba que era fea y que tenía una madre loca. Se negaba a salir con jóvenes. Pensaba que todo el mundo se reía de ella. En 1957, su padre alquiló una casa en la Riviera Francesa e invitó a su hija de 20 años a pasar el verano con él y su siguiente esposa, la italiana Avdera. Jane era entonces una doncella bien alimentada y de ojos redondos que acababa de abandonar la universidad. Al enterarse de que su hija había abandonado los estudios, su padre dijo despectivamente, «Ni siquiera tienes una educación rudimentaria. Igual que tu madre». Su padre le inculcó desde niña la idea de que lo más importante para una mujer es su aspecto. No fue hasta muchos años después cuando se dio cuenta de que era un error fatal. Era un buen hombre y yo le adoraba, pero ahora me doy cuenta de que esas no son las palabras adecuadas para decírselas a las chicas. Así que siempre quise adelgazar, me maté de hambre y me volví bulímica. La vida en la costa estaba en auge. El actor Henry Fonda estaba en la cima de su fama. Recibieron la visita de la princesa Marina Chicona y del senador Kennedy y su esposa Jackie. Una vez recibieron una invitación al estudio de Picasso. En otra ocasión cenaron en el yate de Aristóteles Onassis en compañía de Jean Cocteau, Hemingway y Charlie Chaplin. A Jane todos se dirigían con una pregunta invariable. ¿Tú, por supuesto, la actriz? La joven Fonda se matriculó en las clases de interpretación de Lee Strasberg. En la primera audición para Jane no encontró ni siquiera los rudimentos de la capacidad de actuar. Pero aún así Strasberg la llevó, algo estaba en sus ojos. Junto con las clases Fonda asistieron Marilyn Monroe. Eso no podría cumplir con un solo estudio y se sentó a llorar de frustración. Jane, apretando los dientes, lo intentó. No le quedaba otra. Tenía que demostrar a todo el mundo que no era como su madre y ganarse la aprobación de su padre. Después de la primera película con Anthony Perkins, Big Story, en Jane roció sugerencias. Padre solo se encogió de hombros. El hecho de que Jane salió de Jane actriz, de alguna manera no encajaba en su cabeza. Jane fue invitado a filmar en Francia a la vez dos directores, Roger Vadim y René Clement. Jane notó de inmediato que el director de la película de culto, Y Dios creó a la mujer, emana un aura poderosa. Ya había roto con Brigitte Bardot y nunca se casó con Annette, que dio a luz a su hija Natalie. Entre Jane y Roger Vadim estalla un tormentoso romance. Pronto viven juntos en la Rue Seguier. La hija de 3 años de Vadim y Annette Stroheberg no tarda en mudarse con ellos. Jane no tardó en quedarse embarazada. Se casan en Las Vegas. El 28 de septiembre de 1968 les nació su hija Vanessa. Vadim jugó en el casino, desinflando todo el dinero, incluido el que recibió Jane en herencia tras la muerte de su madre. La propia Jane le dio, sin quejarse, $150,000. Decía que necesitaba el dinero para cumplir sus planes creativos. Además, Vadim tenía a menudo aventuras fugaces.
Fonda todo lo toleraba, porque sabía desde niña que en ningún caso no se puede mostrar a un hombre que estás ofendida, enfadada, molesta. El vaso de la paciencia se desbordó cuando Vadim trajo a otra mujer a casa para pasar la noche. Y volvió a ocurrir. Jane encontró fuerzas para dejar a su marido. Con el demócrata matrimonial y figura pública Tom Hayden, repitió exactamente los mismos errores. El 7 de julio de 1973 tuvieron un hijo, Troy o acento Donovan Hayden. Tom resultó ser un gran padre. Toda su vida obsesionada con la idea de la perfección personal, en los años 80 Jane Fonda decidió promover un estilo de vida sano y el deporte como única forma de conseguir unas formas impecables. Y lo consiguió. También siguió actuando en películas. Las relaciones con su marido empezaron a deteriorarse rápidamente tras el estreno de la película Homecoming. Jane y John Boyd, que interpretaba a un veterano paralítico de la guerra de Vietnam, tuvieron una escena de cama, para la que invitaron a una suplente. Tras ver el metraje, Jane quedó horrorizada y decidió que se interpretaría a sí misma. El rodaje de las escenas duró un día entero. El lugar estaba vallado y, salvo los dos actores, el cámara y el director, no se permitía la entrada a nadie. ¡Bravo! ¡Corten!, gritó al final el director. A pesar del Oscar que recibió su mujer, la película causó una impresión desagradable en el marido de Jane. Tom siseó tras la proyección: espero que te lo pasaras bien con ese tipo. Tom empezó a ser grosero, a regañar por nimiedades, y una vez en presencia de invitados dijo: ya sueño con tu amabilidad. En sus 51 cumpleaños, Tom admitió que amaba a otra mujer. Un año después de separarse de Hayden, Jane aceptó la propuesta del magnate de los medios Ted Turner. Se casaron en otoño de 1991. Para disgusto de los niños, Vanessa y Troy, que estudiaba en la universidad, Jane vendió su casa en Santa Mónica y se trasladó al rancho a su marido. Ted puso una condición: Jane debía abandonar el cine. Fonda, decidiendo que era su última oportunidad de ser feliz, la aceptó. Turner estaba orgulloso de su esposa como un juguete nuevo y favorito de la infancia. La llevó de viaje, la presentó a la élite empresarial del mundo. En 1993, fueron recibidos en Moscú por los Gorbachov. Durante una de sus visitas a Rusia, Jane Fonda participó en la famosa carrera alrededor del Kremlin. Turner había desarrollado una serie de rarezas. Aquejado de insomnio durante años, exigía que Jane permaneciera despierta con él hasta el amanecer. Hablaba sin parar de su infancia, entrando en nuevos detalles. En su siguiente visita al psicoanalista, Jane escuchó: tienes que escuchar tus propios deseos y aprender a vivir para ti misma. Solo entonces te sentirás feliz. Fonda le habló al Dr. Cotland de TED. Si un hombre de 50 años se comporta como un adolescente, tiene problemas emocionales, concluyó el médico. Jane descubrió a través de conocidos comunes que Turner no podía pasar un día sin una mujer. Con su esposa viva, tenía amantes en todos los estados y ciudades europeas. Pero Jane temía a la soledad, como al fuego, y estaba dispuesta a complacer sus caprichos infantiles. En la primavera de 2000, cuando Jane esperaba a Turner para comer, sonó el teléfono. Una voz de mujer acuñó: hay una información que creo que es mi deber comunicarle. Resultó que una joven rubia visitaba el despacho de Turner por la tarde. Fonda se escabulló por la casa. ¿Debía hacer las maletas? ¿Llamar a Ted? ¿Conducir hasta su oficina? Cuando Ted llegó a casa, ella interpretó un sketch de actuación. Una esposa cariñosa besándose tiernamente, preguntando cómo le había ido el día a su marido, sirviendo una deliciosa cena. Se despreciaba a sí misma, pero intentaba no pensar en lo que la impulsaba. Hizo exactamente lo que su madre había hecho una vez. Una vez, en un arrebato de franqueza, Henry Fonda le había contado a la Jane adulta que su madre, que se había enterado de que tenía una amante embarazada, le había ofrecido dinero a cambio de su silencio. Jane se horrorizó al pensar que su madre, Frances, la había conquistado. Entonces Fonda, tras 10 años de matrimonio, solicitó el divorcio y se fue a vivir con su hija Vanessa, que acababa de tener un hijo. Ahora ya no tenía miedo de estar sola. Me educaron de tal manera que el sentido de mi vida era agradar. Quería que mi padre me quisiera, así que me doblé como un cuerno de carnero para convertirme en lo que él deseaba que fuera. No me bastaba con ser lo que era. Tardé 60 años en convertirme en lo que siempre debía haber sido, yo. Confiesa Jane. Desde entonces, ha pasado por muchas más pruebas. 2 veces le diagnosticaron cáncer.
Sin embargo, a pesar de todo, Jane Fonda sigue soportando con entereza todos los golpes del destino e intenta no perder la armonía consigo misma, que intentó alcanzar durante toda su vida y solo encontró después de los 60. Ahora la actriz tiene 83 años.